Que estén acá, nos hagan el aguante hoy. La idea era continuar con esta actividad de las cátedras bárbaras que hacemos con los compañeros de la Sociedad 21, la tendencia. El tema de hoy es, ¿qué tal? Bienvenidos. El tema de hoy es sociedades y corporaciones del Estado. Vamos a escuchar unas palabras introductorias de nuestro secretario general, Diego Yurna, y después vamos a escuchar al compañero Ángel Mauro, que va a hacer una exposición sobre este tema, que me parece muy importante porque los compañeros nos están compartiendo una imagen de un proyecto de Estado, una idea del Estado, un modelo hacia dónde tenemos que ir como nación, como filosofía de liberación. Bueno, son asuntos que nos parecen importantes en el medio de coyunturas y disputas políticas en donde no se deja en claro hacia dónde tenemos que ir y cuál es la idea de Estado y cuál es la idea de política por diversas razones. Empezamos con el compañero Diego Yurna. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos, los que nos siguen desde la virtualidad también. Primero y principal, creo que es necesario hacer una mención a los tiempos que estamos corriendo hoy en día, porque no me parece ajena la situación al contexto político que vivimos, el contexto de país que estamos teniendo, referido claramente a la persecución política que vivimos con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, en este tiempo horrendo, donde la justicia parece manejada por algunos pocos, donde cada uno, si se interesó un poco del tema, pudo ver, ¿no?, cuestiones donde parece que el velo de la justicia se ha caído y cada uno tiene sus intereses de por medio para seguir jugando. Tener una charla junto a la Sociedad 21, ¿no?, y acá con el compañero Ángel Mauro, es algo que también a nosotros nos fortalece desde nuestro sindicato, entendiendo, ¿no?, la militancia sobre la civilización que tienen ustedes, que vienen trabajando hace tanto tiempo, y para nosotros esto también es un punto de inflexión en el cual no somos ajenos a las sociedades, sobre todo cuando hablamos de este Ministerio de Educación, en el cual también tenemos una facción que se representa como una sociedad del Estado, educar, que para los que no saben, después de los ajustes que hemos tenido en relación a esta crisis sobre las reservas, han sido afectados los compañeros, si no lo tienen en el tema, pero es bueno recordar, hay 50.000 millones de pesos que han sido afectados con el tema de la crisis para lo que es la sociedad del Estado de educar. Y esto se refleja claramente en políticas públicas y con la igualdad, es una herramienta de inclusión, es una herramienta a la cual los pibes y pibas de nuestro país tienen la cercanía o tienen contacto con una computadora por primera vez en su vida, y muchos de ellos, lo cuento desde mi punto de vista y desde compañeros que tengo hoy en la facultad, la siguen utilizando como una herramienta para poder seguir sus estudios de grado. Por eso hoy la charla del ingeniero acá presente es una herramienta más que todos y todas nosotros debemos aprovechar. Es muy interesante lo que tiene para exponer y por eso mismo creemos que es conveniente y creemos que es, dentro de la coyuntura política, un espacio en el cual debemos analizar todos los trabajadores del Ministerio. Así que, Ángel, te doy la palabra. Bueno, te agradecemos desde acá. Leo también, que estuvo con todo el tema de la coordinación, tu presencia en el Ministerio. Esperemos que sea de utilidad a todo el mundo. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Buenas tardes, muchas gracias Diego por tus palabras y gracias a todos los presentes por estar acá. Es un gusto poder estar acá en el Ministerio como trabajadores de la Administración Pública Nacional, como yo mismo. Así que quería agradecer principalmente a Leo y a toda la comisión directiva
por esta oportunidad. Antes de meterme en el tema del día, en la Sociedad y Corporación del Estado, si ustedes recuerdan el encuentro pasado, me gustaría arrancar con un pequeño repaso de lo que fue el encuentro anterior junto a Diego Chaguán, donde se vio lo que es la geopolítica de la guerra, y es importante repasar algunos conceptos que son importantes para entender fielmente lo que venimos a plantear hoy, que es la Sociedad y Corporación del Estado. Así que empezamos con el repaso. Lo primero que planteó Chano fue la hipótesis de conflicto que en los medios logísticos, a partir de que quien domine los medios logísticos tiene la posibilidad de llevar adelante una geopolítica autónoma. Entonces, desde ahí, digamos, cómo se define la logística, los medios logísticos en la concepción de geopolítica moderna. Allí se comprende la logística como los medios de producción de bienes estratégicos, los medios de distribución y abastecimiento de bienes, los medios de circulación monetaria y los medios de circulación de la información. Por otro lado, como parte del encuentro anterior, presentó dos teorías geopolíticas que actualmente operan en la actualidad, que son las principales, la de Alfred Mahan y la de Mackinder. Alfred Mahan presenta un territorio central en el mar con las principales rutas comerciales y establece que quien domine estas rutas comerciales dominará el comercio exterior del mundo, es decir, la riqueza del mundo, y a partir de ahí podrá dominar el resto del planeta. Esto se ve claramente después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como desde ahí se proyecta hacia lo que es la Europa occidental, el norte de África y el continente americano, desde el sur. Por otro lado, Mackinder, pasando a lo que es la segunda teoría geopolítica, plantea que hay un territorio central, un pivote estratégico, denominado Heartland, y desde allí quien posee el dominio de este territorio podrá dominar el resto del planeta. Acá lo que es importante como factor de gravedad en esta zona es el poder de Rusia, ¿no? Entonces, una cosa importante, no nos vamos a andar demasiado en esto, pero lo que es interesante comprender es que esto, desde acá, opera desde los núcleos de poder, estos núcleos de territorio, hacia la hinterland, que es la zona de frontera, es decir, estamos hablando de fuerzas centrífugas desde el núcleo hacia desplegando la operación hacia el resto del planeta en su conjunto. Y la tercera teoría geopolítica que nos presentó con base en la Argentina y contraria, en contraposición a estas teorías anteriores, es la de las fuerzas centrípetas, es decir, desde nuestros crecientes interiores científico regional y desde nuestro creciente interior industrial hacia nuestro Heartland, nuestro corazón estratégico que está posicionado en la Tierra del Fuego por dos motivos. Uno es que, si se tiene en cuenta la proyección a la Antártida, geográficamente está en el centro, y por otro lado se proyecta como puente logístico hacia la Antártica, teniendo en cuenta la eficiencia logística que posee tanto hacia el continente americano a través del Estrecho de Magallanes y a través del pasaje de Drake, camino a la península antártica, la denominada Tierra de San Martín, que es donde se encuentra el 45% de las bases permanentes de la Antártida. Entonces, esto, pasado un poco el repaso y estas teorías generales de geopolítica, pasamos un poco al tema del día, que son las sociedades y corporaciones del Estado, que es básicamente la teoría general de la organización del Estado, basada en el modelo de desarrollo argentino, la planificación económica y la conducción centralizada en función de la industrialización y los objetivos de defensa nacional. Entonces, primero vamos a ver las leyes que regulan las entidades públicas, después vamos a ver cómo se fueron modernizando, por otro lado vamos a ver las leyes de entidades financieras, las actuales y las derogadas, hacer una pequeña comparación.
contratación y también lo propio con la ley de inversión extranjera directa. Por último, vamos a presentar cuál es el esquema corporativo que planteamos para los efectos de llevar adelante la geopolítica en el siglo XXI. Entonces, la primera, la ley 13.653, del año 49, está vigente. El carácter de la persona jurídica que le da las empresas del Estado, público y privado, expresa los efectos de poder llevar adelante convenios, tanto con entidades públicas como privadas. Dependen del Poder Ejecutivo a través de los ministerios correspondientes, y esto es lo relevante, lo que nos interesa es el objeto social, que es a los efectos de la producción industrial, comercialización de bienes y servicios públicos, es decir, a los efectos de los dominios de los mercados. Por otro lado, en segunda instancia está la Ley de Corporaciones del Estado, la 20.558, escrita en el puño de Rodolfo Ortega Peña, compañero del movimiento peronista, asesinado por la AAA, y derogada también por la dictadura. Acá, otra vez, el carácter de la persona jurídica, pública y privada, pero lo que se modifica es el encuadre orgánico que poseen las corporaciones del Estado, que son descentralizadas. Esto quiere decir que poseen su propio gobierno, su propio patrimonio, y pueden llevar adelante el gobierno por su propio gobierno. Y el objeto ya no es a los efectos de comercialización de bienes y servicios públicos, sino a ejercer la conducción de las sociedades del Estado que están determinadas en dicha normativa. Y por último, la 20.705, que esa se encuentra vigente. Acá sí se le da un carácter privado a la sociedad del Estado, esto es a los efectos de equipararla con las sociedades anónimas, las entidades comerciales, a fin de ser más ágil y más agresiva a los efectos de los dominios de mercado, y bueno, están bajo la órbita de las corporaciones del Estado. Entonces, acá podemos ver cómo fue operando el modelo de desarrollo argentino, que en un principio fueron las empresas del Estado, posteriormente se actualizó hacia las corporaciones y sociedades del Estado, en función de lo que es la planificación económica y la industrialización. ¿Qué es otro aspecto importante de la sociedad del Estado? No quiebra, no se rigen por la ley de concurso y quiebra pública, sino que tiene que estar disuelta por una ley de concurso. Y por otra parte, otra cosa que quería destacar es que su artículo 9, en la 20.705, la faculta con la posibilidad de convertir en sociedad del Estado alguna empresa mixta, por ejemplo una sociedad anónima con participación estatal. La ley de sociedad del Estado previene poder convertirla en una sociedad del Estado. Vamos a ver algunos ejemplos para aclarar un poco, por ejemplo, si tengo una pregunta. Hola a todos, compañeros. ¿Hay alguna relación con el fondo de sustentabilidad? Eso es el fondo. No, no, por ahora esto es otra cosa. Gracias. No hay problema. Vamos a ver algunos ejemplos para hacer un poco más ilustrativo esto, con algunos ejemplos de lo que fue el sistema corporativo como operó en el pasado. A través de la ley 12.709 se crea la Dirección General de Fabricaciones Militares como corporación del Estado, que opera bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y bajo su órbita se encuentra lo que son las fábricas militares. Por otro lado, por ejemplo, de este esquema corporativo del Estado es AFNE, Astilleros y Fábricas Navales del Estado. A través del decreto 10.627 de 1953 se crea AFNE como corporación del Estado, bajo la órbita del Ministerio de la Marina, y bajo su órbita operan la fábrica como el Astillero de Santiago y la fábrica naval de explosivos de Azul, que fue debidamente cerrada por Mauricio Macri en 2018. Después, a través del decreto 17.371 se crea la Empresa Nacional de Energía, bajo su órbita operaban empresas como YPF, Agua y Energía Eléctrica y Gas del Estado. Entonces, ¿qué es importante de ver acá? Como el Poder Ejecutivo Nacional tiene poder de planificar de manera centralizada los planes de gobierno, emanarlos a través de los planes quinquenales y decenales de los ministerios correspondientes, y las corporaciones del Estado tienen el deber de llevar adelante los planes anuales y dirigir a la sociedad del Estado, que son las que llevan adelante de manera cotidiana, diaria,
que son las prestaciones de servicio o de la fabricación de alguna producción industrial. Vamos a ver ahora lo que son las entidades financieras. Por un lado vamos a ver la ley de Onganía y de Miguel Martínez de Oz, que son leyes bastante similares en este sentido, y después lo vamos a comparar con las leyes derogadas, que son las leyes del peronismo, viendo lo que es el carácter del servicio, el encuadre orgánico que se le da a las entidades financieras dentro del sistema financiero, y el rol del Banco Central y los sujetos sociales, que son cosas que actualmente se están discutiendo en el país. Entonces, por un lado, a la ley de la dictadura, ¿no? Que el carácter del servicio privado. Cuando hablamos de servicio privado, propiamente cuando el fin de la actividad es el lucro. Cuando hablamos de servicio público, efectivamente estamos hablando de que el fin es brindar un servicio de interés público para todos. Por otro lado, las entidades financieras, en la ley de los militares, en la ley de la dictadura, poseen autoridad bancaria y un propio directorio y un propio manejo de crédito y de programas financieros a los objetivos de proyectar su ganancia. Cuando en las leyes del peronismo, el carácter del servicio era público y el Banco Central era una entidad mandante, no como ahora que es una entidad meramente de contralor. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando con esta ley? Es una lo que promueve es el mercado de capitales y la especulación financiera. Por otro lado, se pretende que las entidades financieras, en el caso de la ley del peronismo, tiendan a satisfacer los intereses ya de carácter general de lo que son funcionan los planes de gobierno establecidos por el Poder Ejecutivo. Entonces, esto es lo que nosotros paulatinamente proponemos que se habría que volver como Banco Central, como corporación del Estado, y bajo su órbita, 4 sociedades del Estado, con un banco de crédito personal, un banco hipotecario, un banco industrial para pymes y un banco industrial para lo que son las sociedades y corporaciones del Estado. No nacionalizar inmediatamente la banca, sino empezar a tener un sistema paralelo, de manera que cuando se tenga el volumen suficiente se pueda pasar a la nacionalización completa de lo que sea la banca. Y por otro lado vamos a ver la ley de inversión extranjera directa. La primera que se promulgó fue la 14222 en el año 53, principalmente para lo que eran las inversiones mineras. En ese momento, esta ley fue derogada, la 20557 de la década del 70, que a la vez fue derogada por la ley de la dictadura, la 21382. Obviamente que el objeto social de las 3 leyes era atraer inversiones extranjeras. Lo que varía sustancialmente son las restricciones y la finalidad legal que cada una de estas leyes establece. En cuanto a la ley de la dictadura, inversión extranjera directa, no establece restricción alguna a lo que es la transferencia de utilidades a esas casas matrices, el uso del crédito interno y lo que es la garantía de independencia de la filial. Esto es, Cargill Argentina puede celebrar un contrato con Cargill Estados Unidos y, lógicamente, como es un contrato interempresarial, podrían estar manipulando este contrato de comercialización, que es eventualmente lo que pasa. No se sobrefactura, se subfactura su propia conveniencia, porque la ley no establece la independencia de las casas matrices de las filiales que se establecen en el país. Esto contrapuesto, ¿no?, a la ley de inversiones extranjeras del peronismo, que claramente establece varias restricciones legales, pero que podemos decir la restricción geográfica. Bueno, podía venir a establecer el industria donde vos querías en función de la prestación del servicio que vos querías prestar, sino que tenía que estar en función del plan de gobierno que estaba determinado por el Poder Ejecutivo Nacional. Se promueve lo que es los insumos locales, el uso del crédito y los bienes de capitales. Tiene que ser
lo posible argentino, y también se establecía un porcentaje de participación de trabajadores argentinos, tanto en cargo directivo como científicos o técnicos. Esto es a los efectos de lo que era transferencia de tecnología. Bueno, la ley del peronismo establecía que un porcentaje tenía que estar participando trabajadores argentinos. Y en cuanto a la finalidad legal, bueno, como sabemos, fue reestructurar, tuvo por objetivo reestructurar el sistema productivo del peronismo hacia la promoción de un mercado de capitales, el sistema financiero, bueno, en detrimento, ¿no?, del plano productivo que se presentaba con la ley del peronismo. Así que, a partir de este contexto, más o menos con un repaso de lo que fueron las leyes de inversión extranjera directa, como las entidades financieras, como la del Estado empresario, vamos a ir viendo cuál es el planteo comparativo que nosotros venimos acá a compartir con ustedes en función de, si le pasa la verdad, en función de lo que nosotros establecimos previamente, una hipótesis de conflicto basada en la logística, la necesidad de llevar adelante los medios logísticos, esto es, la producción de bienes estratégicos, la producción, distribución, la distribución y abastecimiento de los bienes, la circulación de la información y la circulación monetaria en función a los objetivos de desarrollo industrial y de defensa nacional. Esto es importante desde el punto de vista de la soberanía, pero tampoco hay que dejar pasar de lado que estamos en un país con 50% de pobres y 5 millones de desocupados. Entonces, Ángel, a ver, déjame hacer un repaso para los que se conectaron a ver recién. sí. Lo que vos estuviste mostrando fueron leyes derogadas y vigentes, las derogadas del peronismo y las vigentes que se formularon luego, ¿no?, con las dictaduras, especialmente en la del 76. Con las derogadas, lo que el compañero nos está mostrando es el espíritu hacia el cual los compañeros de la Social 21 dicen, bueno, acá hay un espíritu, o sea, hay una idea de Estado empresario con corporaciones y sociedades, que es lo que queremos retomar. Las leyes que nos estuvo mostrando son las que estamos criticando y las que han enflaquecido al Estado. Es decir, le han quitado poder de planificación nacional, le han quitado soberanía. Entonces lo pone de rodillas a los bancos, a las inversiones extranjeras, al capital extranjero, con cero o muy poca maniobra para poder planificar los recursos propios. Y después vamos a llegar a pensar la educación, ¿no?, planificar la educación, porque este ministerio, en el marco de lo que nos está contando Ángel, podría planificar la educación. En este momento nosotros no podemos planificar ni un programa localizado. Entonces, lo que nos va a contar ahora es, imbuidos en ese espíritu, en ese, digamos, en ese concepto peronista más clásico, más nacionalista, cuáles son las propuestas que están pensando los compañeros. Exactamente, retomando lo que era la hipótesis de conflicto basada en la logística, este es el esquema corporativo que nosotros pretendemos a los efectos de poder llevar a la geopolítica autónoma, lo que refiere al dominio, la producción de bienes estratégicos, la distribución de bienes y servicios, la circulación monetaria y la circulación de la información. Entonces, ¿qué nosotros buscamos? Bueno, tener el pelo en a través de un plan de industrialización. ¿Y cómo pensamos hacerlo? Bueno, hay una serie de industrias que son estratégicas, que intentan aproximadamente el 30% del PBI nacional y están actualmente dominadas por las multinacionales. Entonces vamos a ver, en este gráfico están las corporaciones del Estado que nosotros proponemos y las sociedades del Estado a los efectos de poder dominar este mercado. Entonces, ¿qué proponemos para la industria energética? Bueno, volver a la Empresa Nacional de Energía, Corporación del Estado, decreto 17371, bajo su órbita operando YPF, ICF y la Comisión Nacional de Energía Atómica, con todo su complejo industrial nuclear. Tengamos en cuenta dos cosas: las petroleras el año pasado facturaron 15.000 millones de dólares, no solo las petroleras, y por otro lado, que
actualmente la matriz energética primaria se encuentra dominada por combustibles fósiles, con lo cual deberíamos tender hacia una diversificación basada en energía como la energía nuclear, que además da mucho puesto de trabajo. En lo que refiere a la industria siderúrgica, bueno, actualmente dominada por nuestro amigo Pablo Roca desde Chile. Entonces, ¿qué debiera intervenir ahí? Bueno, la Dirección General de Fabricaciones Militares, que posee el brazo legal a través de la 12709, que integra toda la cadena de valor del acero, y además también posee la historia necesaria porque fue la que hizo la primera colada de acero, ¿no? Entonces, podemos recuperar una recuperación de nuestros minerales estratégicos a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Tenemos una industria, la industria del acero facturó entre 6.000 y 8.000 millones de dólares el año pasado, sin entrar en desglose, sino que a grosso modo la industria del acero facturó eso el año pasado. Entonces, otra industria estratégica son la naval y la aeronáutica. Nosotros proyectamos de nuevo llave de industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, porque la industria automotriz es la llave para alcanzar el plan de empleo a través de una industria automotriz nacional. Y por otro lado, la fabricación de buques, ¿no? El astillero Río Santiago. Nosotros hemos presentado y venimos insistiendo con este tema hace rato, presentando proyectos de ley para la reactivación de esta industria naval, que es una fábrica de soberanía básicamente. Así que bueno, estos son ejes donde además de dar proyección a la industria siderúrgica nacional, a partir de la industria naval y la industria automotriz, podríamos desarrollar una industria siderúrgica autónoma. Para lo que es la producción de alimentos, volviendo a Perón, planteamos la conformación de un nuevo IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio del siglo XXI, y 9 sociedades de corporaciones en lo que respecta a lo que es la comercialización de alimentos. El año pasado también facturó del orden de 10.000 millones de dólares. Nosotros, es un proyecto del cual se le presentó a algunos diputados que también lo estamos a la espera. Si todo va bien, próximamente los estaremos invitando al acto de presentación del proyecto de ley. Lo presentamos al compañero Boyaki. Esto es lo que serían los alimentos. La industria farmacéutica, Cristina creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos del Estado. Nuclea 42 laboratorios públicos, por lo general son provinciales o de alguna universidad y están limitados a lo que es las obras sociales y el PAMI, pero podríamos intervenir en la industria farmacéutica, que es otra industria de mucha facturación a través de farmacias, donde se puedan comercializar también con los productos del laboratorio público nacional. Entonces, de esta manera, acá lo que podemos ver es que existe la posibilidad de llevar adelante un proyecto de industrialización de manera centralizada y desde la óptica geopolítica del ejercicio. Si me dan 2 minutos ya termino y lo abrimos directamente a esta verdad. Considerando la base estructural que poseemos los argentinos y sobre todo la historia industrial, que tiene mucho que ver con esto que nosotros planteamos. Esto es lo que respecta a la producción de bienes estratégicos, como son el acero, los alimentos, los farmacéuticos y la energía. Y otro aspecto de la logística que mencionamos es el de la distribución y abastecimiento de bienes. En este punto, de nuevo, tenemos el orgullo, el honor de haber presentado el proyecto de ley para la creación de una corporación del Estado, una ELMA 21, que integre todos los modos de transporte. Bajo su órbita debiera estar ferrocarriles argentinos, aerolíneas argentinos, una flota fluvial del Estado, una flota de ultramar del Estado, considerando además la posibilidad de ejercer el uso del derecho soberano de la reserva de cargas, que recordemos la reserva de cargas es el derecho que tienen todos los países a transportar por lo menos el 50% de lo que transportan en buque de bandera nacional, que la Argentina perdió desgraciadamente en la década del 90, y bueno, por lo cual nosotros también venimos impulsando proyectos de ley para hacerse cargo de lo que es el comercio exterior. Tengamos en cuenta que el año pasado también facturó 10.000 millones de dólares. Solo la Argentina pagó 10.000 millones de dólares en flete, sin hacer ni uno solo por su cuenta. Y
por último, ya así vamos cerrando y abriendo la palabra, la necesidad de una Entel que preste un servicio autónomo de las telecomunicaciones a través de una nueva corporación del Estado. Como la mayoría debe saber, Argentina es uno de los 7 países que posee la capacidad de crear un satélite geoestacionario como el ARSAT-2, pero lamentablemente los que están usufructuando y ejerciendo la explotación de este servicio son las multinacionales privadas. Entonces se está delegando esta responsabilidad que la podría llevar adelante ARSAT junto con IPAP, con la CONAE, para lo que es la prestación de un servicio de telefonía digital, por celular, internet y televisión digital. Otra vez es una industria, una actividad que factura entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, con lo cual estamos hablando de mercado por un monto aproximado de 85.000 millones de dólares, que representa cerca de 30.000 millones de dólares, el 30% del PBI, perdón, y que actualmente están dominados por las multinacionales, y de lo cual nosotros podíamos por lo menos apropiarnos de un pedazo a través de las corporaciones, cuando no monopolizarlo, en el caso que hiciera falta, a los efectos de poder llevar adelante esta geopolítica autónoma en función de alcanzar el pleno empleo, la industrialización y la defensa nacional. Muchas gracias y muchas gracias. Sí, yo no sé si lo escucharon con detenimiento, el compañero vieron la cantidad de espacio que estamos regalando, la cantidad de miles de millones de dólares que están en juego y que se podrían transformar en trabajo argentino. Y digo, lo primero que podemos deducir de todo eso, vieron que no hace falta hablar de economía popular, que podemos hablar de empleo, que el asunto no es hacer cooperativas solamente. O sea que a través de todo lo que está acá, todo lo que habló el compañero, si se retoman espacios estratégicos, tranquilamente se pueden construir cadenas de valor. No es necesario, digamos, caer en el subsidio, en vivir del subsidio y todas estas cuestiones que son importantes pero que no son estratégicas ni mucho menos tienen largo plazo. Ese es el primer punto que quería destacar. Y el segundo punto es la pregunta obvia que muchas veces se hacen algunos compañeros, que me gustaría responder antes que la pregunten. ¿Es vigente? ¿Se puede? Porque obviamente siempre está esta cuestión pragmática que todos los políticos profesionales nos han disciplinado con pragmatismo, es decir, con resignación al corto plazo. Y esa respuesta es, por supuesto que todo depende de la fuerza y de las luchas, pero si uno lo mira a nivel del concierto de las naciones, anda a decirle a los rusos que no se puede. O sea, anda a decirle a ese Estado que la idea de un Estado empresario fuerte, interventor en la economía, no es inviable o es inactual. Te lo tenemos a los chinos, dando también una idea de, también es un Estado único, un partido único, totalitario, todo lo que ustedes quieran. Pero ahí hay una idea de planificación. Son chinas, sí, hay una enorme diferencia, pero estoy diciendo, la idea de planificación, la idea de un Estado poderoso, no tiene un Estado interventor, no puede ser descartada. Pensemos en Estados Unidos, de ahí lo que se vende es otra cosa, el Estado chiquito, el Estado neoliberal. Sin embargo, la economista brillante Karina Mazzucato nos hizo todo un trabajo para mostrar el rol del Estado emprendedor, lo que llaman los compañeros Estado empresario. En Estados Unidos se llama Estado emprendedor, para mostrar cómo empresas como Apple y todas estas empresas donde brillan los genios de las universidades como Harvard, etc., en realidad son deudoras de enormes esfuerzos innovativos de largo plazo del Estado, en este caso norteamericano. Entonces, el primer punto es, la idea del Estado empresario no es anacrónica. Por supuesto que es una idea actual en el concierto de las naciones, una idea importante en términos geopolíticos, el segundo punto. Y el tercer punto tiene que ver con una discusión con nosotros mismos los argentinos. Es decir, a nivel de si podemos hacerlo, si nos animamos a tener una idea y a pensar a largo plazo. Y la segunda es si
todo lo que podemos hacer de acá en adelante está de alguna manera asfixiado, ahogado por el hecho de que todo el tiempo tenemos que remitirnos a la dictadura del 76. Si nosotros creemos que la dictadura del 76 fue un quiebre tal que no lo podemos, que de ninguna manera podemos retomar las experiencias anteriores, estamos siempre bajo un espíritu de derrota. Porque entonces el 76 es un quiebre fundamental en la historia y todo lo que podemos hacer, todo lo que hagamos nosotros no podemos llevarlo adelante porque el 76 nos mató. Entonces no podemos recuperar la Argentina anterior a la dictadura, no podemos retomar al peronismo, al puro peronismo. ¿Por qué? Porque el 76 y después vino la derrota de Malvinas y los desaparecidos, o sea, no podemos, siempre caemos en ese lugar en donde nos pareciera que no hay futuro, porque nos quitaron el futuro en el 76. Bueno, yo creo que no es un quiebre tan importante, o sea, fue un quiebre importante, fue una tragedia, pero que no nos puede impedir retomar los sueños de liberación. Era un acotamiento que quería hacer. Ahora, si quieren hacer preguntas, los escuchamos. No, no está relacionado con la hidrovía, lo que se llamó hidrovía del río Paraná, la navegación del río Paraná, que justamente es lo que salió en los diarios de que venció la concesión y de que en qué situación estaría actualmente y cómo encuadra dentro de este tema. Sí, en qué situación está actualmente, la verdad que no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que ELMA 21, su articulado, es un proyecto de ley que presentamos nosotros y nuestra mirada respecto de cómo tiene que ser, nacionaliza todos los puertos y consigo la actividad interior a la portuaria, que es el dragado. Y desde nuestro punto de vista no hay que dragar más el Paraná y hay que usar barcazas, porque con el dragado se lo pagamos millones de dólares a los de afuera y es simplemente para que los buques de las multinacionales se puedan llevar nuestra riqueza de manera más eficiente. Y en pos de eso estamos básicamente destruyendo todo lo que es el lecho del río, y esto produce una catástrofe ambiental que es que se secan los humedales al norte y se inunda hacia el sur, porque fluye el agua, escurre más rápido, porque lo que le estás haciendo es una autopista abajo del agua. Entonces, desde nuestro punto de vista, la tecnología es conveniente, porque además es mucho más económica y mucho más eficiente, y además es fácil de fabricar, con lo cual estaríamos dando trabajo local en la barcaza. Y sobre todo porque sería la barcaza, lo que es la red troncal fluvial, hacia un puerto de aguas profundas, en el puerto de aguas profundas pasar al barco. Entonces, de esta manera también estaríamos pudiendo controlar lo que pasa por ahí. Entonces, tiene muchos aspectos. Lo que nosotros pretendemos que es el uso de la barcaza, básicamente dejar de dragar, o dejar de dragar lo más posible. En algunos casos el dragado es necesario, pero no así salvajemente, 9 o 11 metros como lo quieren hacer, y llegando hasta el Chaco. La barcaza puede navegar con 3 metros de profundidad, que es la profundidad natural del Paraná, y no hay ningún problema con eso. Así que eso es lo que tengo para comentar. Y ya que estamos en el canal Magdalena, ¿qué sabes? El canal de Magdalena es una política promovida desde nuestro punto de vista por las multinacionales, porque, a ver, si vamos, ¿a qué vamos a hacer otro dragado si vamos a seguir teniendo los puertos extranjeros y los barcos privados? Entonces, de nuevo, le vamos a hacer otra autopista a las multinacionales para que se lleven de una manera. Es una cosa de loco, pero en esta Argentina pasan esas cosas. Y dice que pasan por Montevideo para pagar. Sí, no pasan a los lugares. No, por eso es lo que te digo. Desde nuestro punto de vista, lo que impulsamos es la red troncal del Paraná, y solamente barcazas y solamente Argentina. Basta de que otro buque. O sea, podría morir el Paraná si los yanquis lo salen en Mississippi, Claro. los ingleses el Thames. Bueno, si vieron el mapa que nos propuso el compañero con las empresas y las ideas que cada empresario, fíjense nosotros acá desde educación, lo fácil que es visibilizar la planificación de educación. O sea, nosotros podríamos
en base a eso decir, bueno, formamos a los pibes en esto, juntamos el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación y tenemos planes de estudio que tengan inmediata inserción laboral. O sea, teniendo una idea del Estado empresario, planificar la educación ya deja de ser un asunto totalmente, digamos, liberado al mercado educativo con las instituciones educativas privadas, de gestión privada. Podríamos decir, bueno, formamos, e incluso la formación militar empieza a tener sentido. La formación militar en ciberdefensa, en ciberseguridad, o sea, se enriquece de contenido un Ministerio de Educación y se lo pone en vinculación con la planificación productiva, no con la planificación del engorde de doctorados y postdoctorados para que después se vayan afuera y desde afuera nos digan, ay, que tuve que ir del país, porque en mi país nadie me daba paternidad, todas esas estupideces de los doctores y postdoctores que se viven llorando porque no ganan en dólares lo que quisieran ganar. O sea, que con esta planificación educativa realmente sería planificación industrial. El rol del Ministerio de Educación tendría un rol de director desde el lado cultural y educativo. Esa es una acotación que quería hacer. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Intervención, Sergio. Buenas tardes. Te quería preguntar, bueno, gracias por la charla. Gracias, te quería preguntar, por favor, si este tipo de contenido que vos volcaste hoy acá, ¿tienen planificado darlo a auditorios militares y fuerzas de seguridad, por ejemplo, de la Gendarmería? Siempre están dispuestos y sicarios para aplacar todo eso que vos pusiste en la última placa, que es por lo que van a venir si ganan. Esa es la primera pregunta. Sí. Y la segunda era, si ustedes pensaron esto, me parece bárbaro, si también pensaron desde el punto de vista legal, con abogados, contadores, privados, si hay algún tipo de candado constitucional o para hacer en el Congreso, para que no venga nadie, digamos, sea una bota, un civil, y que no aparezca un tipo como Menem destrozando todo eso y que después reciban homenaje en el Congreso de la Nación. Perdón por la última pregunta y si hay simpatía hacia ese personaje, pero me causó estupor cuando vi el homenaje que se le hacía en el Congreso y destrozó todo. Con lo primero, de manera oficial, en algún ámbito militar de las fuerzas, que yo sepa, no hemos estado, sí tenemos contacto personal con gente de las fuerzas. Por ahora, a la espera de que, porque dentro del ejército sabemos lo conservadora que son las propias fuerzas, entonces muchos de estos compañeros acompañan medio trabamarines, ¿viste? Hago una anotación, perdón. Me refiero para que caiga esta semilla en oídos de oficiales nacionalistas o nacionales y no de los liberales que fueron los que ganaron. Sí, no, yo por mi parte no tuvimos la fortuna de poder ir. Encantados si iríamos, si es que hay alguna oportunidad de conversar con ellos, porque en Argentina que el Ministerio de Defensa te dice que no hay hipótesis de conflicto, las fuerzas militares están prácticamente al pedo. Entonces lo que tenemos que hacer es darle misión al soldado, darle la hipótesis de conflicto, que las hipótesis de su conflicto tenemos en clave colonial en Malvinas. Así que también estamos muy de acuerdo con, o sea, la fuerza de seguridad y de defensa tiene un rol importante en lo que es el proyecto de liberación, sin duda, y sobre todo lo que es la industria para la defensa, ¿no? Cualquier proyecto de industrialización, si no se le da manija a lo que es la industria para la defensa, seguramente no tenga todo el éxito que se requiere. Y respecto al candado constitucional o el riesgo que se corre, que si viene un gobierno de derecha, primero tendríamos que tomar el gobierno, poder hacer la corporación electoral, y yo te puedo asegurar que si podemos, seguramente este proyecto no lo saca nunca.
Si le podemos dar en 4 años de gobierno trabajo a todo el pueblo argentino, 5 millones de trabajadores que están sin laburo, con planes sociales, bueno, creemos que esa es la fuerza para evitar, digamos, que venga cualquier boludo, porque el proyecto de Perón tuvieron que tirar bomba, tuvieron que prohibir los 18 años. Todavía hay vestigios. Yo trabajo en la Corporación del Estado. Te cierro acá y una cosa que sí quiero destacarlo, Ángel, que es que el pueblo defiende las empresas o las instituciones estatales cuando funcionan. Andá a sacar la uva. O sea, la franja morada, que no es de mi amor, cuando López Murphy quiso privatizarla, a los 15 días le dieron una patada en el culo. ¿Por qué? Porque no funciona. Entonces, lo que pasa es que es muy difícil cuidar lo que no funciona para vos. Es decir, lo que no te es útil, lo que no ves que el Estado haga algo para vos que te haga sentir orgulloso y con el cual vos sientas pertenencia. La UBA es una pertenencia para buena parte de la clase media argentina, lo que es la autopercibida clase media, que son los trabajadores, y sin embargo es algo que es muy difícil quitárselo. Y si se lo querés quitar, vas a tener una movilización increíble. Bueno, lo que dice el compañero es eso. Es decir, si nosotros hacemos una de estas corporaciones y le damos laburo y ponemos y revitalizamos y salimos de esta resignación espiritual que tenemos, a que no se puede, qué sé yo, no hay que pensar en las elecciones, ¿no? Narrativa jurídica, toda esta narrativa lawfare, toda esta cosa de políticos profesionales tirándose por el Código Penal. Y si no volvemos a pensar el peronismo desde su doctrina, desde sus bases, desde su sueño de liberación y de sus proyectos orgánicos y de planificación, y bueno, lo único que nos queda es Twitter, la puteada en redes sociales, y Diego va a hacer una pregunta. Con todo lo que estuviste hablando, a mí me quedó algo que no sé si se desarrolló o por ahí estuvo tomado en algunas líneas que por ahí no presté atención, pero dentro de las distintas industrias, ¿no? El desarrollo tecnológico, la informática, la programación, no es algo que se disputa dentro de este espacio y de serlo, ¿no? Tenemos también por ahí pensado cuál es la proyección en millones de dólares, como calculaste con las distintas industrias, para el país, porque, a ver, dentro de algunos organismos del Estado, creo que dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, se empezaron a emerger distintos tipos de formaciones, de direcciones, de secretarías, creo que hoy en día, que están basadas en lo que es la economía del conocimiento. Esto es un mercado rentable para el país, es algo que nosotros todavía estamos explorando y no sabemos para qué lado apunta, o simplemente es algo que no le generaría una rentabilidad a la República, a la cual uno tenga que generar una corporación. Sí, gracias Diego por la pregunta. Lo que es la ciberseguridad y la informática está, no tuvo la charla porque está contenido en lo que es los medios de circulación de la información con la logística, y Charo eso sí lo explicó la vez anterior, cómo sería lo que es el manejo de la circulación de la información a través de lo que es la información sensible que manejan los servicios, la información relevante que se puede que se tendría que manejar, que se tendría que lograr del Estado. Y respecto a la informática, nosotros proyectamos con el reactor RA10, que se está terminando de construir el año que viene, que tiene la capacidad de dopar silicio en grado electrónico. Esto es la base de una industria electrónica para la fabricación de microchips, que es algo sí, sumamente estratégico, que se perdió porque en Argentina en la década del 60 con FAT Electrónica ha tenido su incipiente industria electrónica, después lamentablemente se destruyó, pero sí hemos tenido en notable, ¿no? La calculadora se llegó a hacer un diseño de la computadora que quedó en estado de prototipo, pero nosotros proyectamos a partir del potencial del dopado de silicio grado nuclear, que encima es un silicio grado nuclear que se usa para
porque defensa, bueno, es la mayor calidad que se puede conseguir el servicio del grado electrónico. Sí, como base para una industria, una electrónica nacional, para, conjunto con el INVAP, poder desarrollar la telefonía celular, el WhatsApp, etc. Entonces, si bien está contemplado, la idea del próximo encuentro, que todavía no creo que tiene fecha, pero la idea era ver el plan de industrialización ya un poco más concreto, no lo macro, que son las corporaciones del Estado, sino concretamente cuántos puestos de trabajo cada industria debe tener dedicado. Ese sería como el corolario, digamos, de este ciclo, por lo menos eso es lo que teníamos pensado con Leo. Así que bueno, todo lo que te puedo decir, un poquito, pedir a la próxima vamos a hablar de esto, del plan de industrialización. Ya hablamos en la primera reunión de las cátedras bárbaras y toda la estrategia geopolítica, la embarcamos en la cuestión de la guerra. En esta segunda, la idea de Estado empresario con sus normas, las diferencias que hay entre las normas peronistas y las normas que vinieron después, el espíritu, eso ilumina la idea de Estado empresario. El compañero hizo una excelente exposición sobre este asunto, y la tercera sería entonces ya alrededor de cómo sería un plan de industrialización nacional, recuperar espacios estratégicos. Bueno, eso es un poco el sentido que tiene, y esperemos que todos ustedes se lleven también esta idea de lo que los compañeros están militando, y de alguna manera pensar también nosotros la educación y la planificación de la educación en un contexto mucho más amplio que simplemente quedarnos en esta idea de que, bueno, la ESI y esto, y bueno, y hablar con la E, y bueno, se dan cuenta que es mucho más interesante planificar la educación y meterle un poco el dedo en aquellos sectores que transforman esto en un negocio, cuando la ley dice que la educación y el conocimiento es un bien, no una mercancía. Los invitamos a la próxima reunión, vamos a informar con anticipación cuándo va a ser, y vamos a cerrar un poco este ciclo ya con una idea, como anticipó acá el compañero, de cómo sería ese plan de industrialización, porque uno tiene que poder, la política hay que concebirla, hay que soñarla, hay que idearla, hay que tener un modelo en la cabeza. Y creo que ese es el enorme mérito de los compañeros de la Sociedad 21, marcar un norte, un ideal con el cual podemos discutir todas las propuestas que se dicen peronistas y no las son, y bueno, y revivir un nacionalismo de inclusión con muchos compañeros que también están militando desde esa trinchera, porque si no vamos a perder el peronismo, y lo vamos a perder en el nombre de la socialdemocracia, los progresistas y toda una serie de compañeros que lamentablemente nos están llevando a la desesperación, a la derrota. No solamente a la derrota electoral, sino a la derrota espiritual de creer que no se puede cuando tenemos todo por delante y todo por hacer. Así que les agradecemos a todos los que vinieron acá a hacer el aguante, y a todos los que se conectaron en su puesto de trabajo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.